Lo que tenemos que hacer para reducir la penalidad de los saltos es determinar si va a saltar o no va a saltar, o sea, determinar exactamente qué es lo que va a suceder. Si nosotros logramos hacer eso, vamos a tener un programa sin salto, porque vamos a haber estimado todos los saltos. Entonces fijémonos cómo los saltos están divididos, estudiemos cómo los saltos están divididos para hacer una estimación de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que abordar el problema. De los tipos de salto de los branches tenemos los branches incondicionales y los branches condicionales. De los branches incondicionales tenemos los simple branches incondicionales, los branches que van a su rutina, ¿no es cierto? Y los branches que vienen de la subrutina. Fíjense que estos son dos branches totalmente distintos, ¿no es cierto? Porque estos al regresar de la subrutina van a ir regresando a lugares distintos, ¿sí? Pero todos estos van a ser incondicionales, o sea, todos estos se van a realizar. De los branches condicionales tenemos los que pertenecen a un loop, ¿no es cierto?, que tienen una condición y ese loop, ¿no es cierto?, en general lo que tiene son más saltos tomados que no tomados. Y después tenemos los branches condicionales, ¿no es cierto?, que en realidad depende de cosas, de asignaciones, de decisiones que se hayan tomado antes del branch. Ahora fijémonos, estos que están acá, que son los branches incondicionales, son el 33% de los branches y son siempre tomados. En los loops, cada vez que llegamos al fondo del loop, tomamos el branch, o sea que generalmente los loops tienen los branches tomados, es decir, si nosotros tenemos un for que tiene n iteraciones, ¿no es cierto?, las primeras n-1 iteraciones se van a tomar. Y después podemos suponer que el otro 33% de los branches condicionales, ¿no es cierto?, la mitad de ellos se van a tomar y la otra mitad no se van a tomar. Por lo cual, 5/6 de los branches van a ser tomados y 1/6 va a ser no tomado. Aquí tenemos un resumen de la estadística de los saltos, ¿sí? La instrucción de salto son una de cada 5 instrucciones, una instrucción de salto. Saltos condicionales son 2 de cada 3 saltos y saltos incondicionales, evidentemente lo que queda, 1 de cada 3 saltos. Los saltos tomados son 5/6, que es lo que nosotros hemos dicho aquí, y los saltos condicionales tomados son 3 de cada 4 saltos son tomados. Y los saltos incondicionales obviamente son tomados todos. En conclusión, 1 de cada 6 instrucciones es un salto tomado, 1 de cada 8 instrucciones es un salto condicional y 1 de cada 10 instrucciones es un salto condicional y tomado, ¿sí? Entonces fíjense que es muy importante que nosotros dividamos, logremos predecir los saltos. En la medida que nosotros logramos predecir los saltos, vamos a tener una ejecución continua de un programa. Si nosotros no logramos, vamos a perder ciclos porque vamos a haber tenido que saltar. Entonces, como conclusión podemos decir que los programas entre 4 y 5 instrucciones, ¿no es cierto?, tienen salto, y entre cada 10 y 20 instrucciones tienen salto los de punto flotante. Entonces, para los enteros esto, para los puntos flotantes todo otro que está aquí. Lo que acabamos de decir está sustentado en esta estadística que estamos mostrando aquí. Fíjense que aquí tenemos los diferentes benchmarks, ¿no es cierto? Y esta es la frecuencia dinámica de salto. Y hemos dicho que la frecuencia dinámica de salto era aproximadamente 1 de cada 5 instrucciones era un salto. Y como vemos aquí tenemos una media de un 20%. Es decir que obviamente no va a ser para todos iguales, sino que va a ser para distintos tipos de programas. Es decir, vamos a tener programas que vamos a tener un 5% de salto y vamos a tener programas que vamos a tener un 30% de salto. Ahora fijémonos aquí nos está diciendo la frecuencia de saltos tomados. Fíjense que la media de la frecuencia de saltos tomados está más o menos en un 70%, ¿no es cierto? Y nosotros aquí hemos dicho que 5/6, o sea, de saltos son tomados. ¿Sí? Un 70, un 80%, un 75% son los saltos que son tomados. Obviamente que la frecuencia, ¿no es cierto?, de salto va a depender del programa, y el comportamiento, ¿no es cierto?, va a depender del tipo de programa, y acá tenemos una tipificación para cada uno de los benchmarks distintos. Nuestra idea es muy sencilla: reducir la penalización de los saltos, ¿no es cierto?, a partir de haberle realizado una predicción correcta del salto.
Entonces fijémonos que nuestra idea básica sobre la predicción es cuando se detecta una instrucción de salto no condicional sin resolver, nosotros lo que tenemos que hacer es suponer o predecir el camino del salto, tomado o no tomado. Entonces nosotros decimos, bueno, aquí va a saltar o no va a saltar. Si el salto se predice como tomado, se predice la dirección, destino del salto. Fíjense que tenemos dos acciones, dos elementos, ¿no es cierto?, que nos permiten tomar las acciones. Uno de los elementos es determinar si va a saltar o no va a saltar, y el otro es determinar la dirección. Nuestras acciones van a ser especulativas, ¿no es cierto?, a lo largo del camino que nosotros suponemos que va a tomar el salto. Después tenemos el otro estado de decir, cuando ya sabemos qué es lo que sucede, o sea, sabemos si el salto debió ser tomado o no ser tomado. Entonces, si nuestra predicción fue correcta, la ejecución se confirma y continúa como si nada, o sea, como si todas las cosas hubieran pasado en la forma correcta. En cambio, si la predicción fue incorrecta, ¿no es cierto?, nosotros hemos tenido lo que se llama una mispredicción. Y se va a tener que descartar todas las ejecuciones ejecutadas especulativamente. Evidentemente, se va a tener que reanudar la ejecución, ¿no es cierto?, a lo largo del camino correcto. ¿Cuál es el problema que nosotros pensamos resolver? Predecir el camino que tomará el salto, si es tomado o no tomado, y predecir la dirección de la instrucción destino del salto con el mínimo retardo. Cuestión de no perder ninguna instrucción, perdón, ningún ciclo, ¿no es cierto? Y no lograr que nuestro CPI tienda a 1 por lo menos. Fijémonos en esta filmina que está acá, ¿no es cierto? Y hagamos las consideraciones que pasa con el pipeline cuando nosotros tenemos una predicción, ¿no es cierto?, que se tomará para el salto. Fíjense que acá tenemos un taken tomado, ¿no es cierto?, y la predicción es correcta, es decir, que nosotros aquí tenemos un salto, y fíjense que lo único que hemos hecho es retardar un ciclo. ¿Sí? Acá evidentemente no hemos considerado, ¿no es cierto?, el slot, ¿no es cierto?, para rellenar, sino que sencillamente lo que hemos hecho es hacer adelantar el cálculo y la predicción del salto, como habíamos hecho antes de poner el slot para rellenar. Pero supongamos que nosotros hemos hecho la predicción incorrecta. Si hemos hecho la predicción incorrecta, fíjense que aquí lo que vamos a tener son dos ciclos, ¿no es cierto?, porque nos vamos a tener que recuperar, ¿sí?, y vamos a tener que vaciar el pipeline estos dos ciclos para volver a retomar, ¿no es cierto?, la ejecución en el camino correcto. Y entonces estas son las dos pérdidas que nosotros tenemos por encontrarnos con un salto. Suponiendo que nosotros logramos predecir, ¿no es cierto?, logramos predecir la dirección de la introducción de destino del salto con un mínimo retardo. A ver, supongamos que nosotros tenemos ya la dirección, que no la tenemos que calcular. Fíjense que si nosotros no tendríamos que calcular la dirección y la predicción fuera correcta, el retardo sería de 0. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es detectar lo más pronto posible el salto en un buffer de instrucciones, al buscarlo en la calle. Es decir, nosotros si hemos pasado por acá, supongamos que esto fuera un loop, si hemos pasado por acá, ¿no es cierto?, ya antes, y hemos guardado la dirección a donde queríamos saltar, sería muy sencillo poner la dirección en este lugar y obtener un retardo de 0 siglos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es una cosa muy sencilla, ¿no es cierto? Y es cada vez que vamos pasando por una introducción de salto, y si el salto fue tomado, guardar la dirección del salto, ¿sí?, para que la próxima vez que volvamos a pasar, comparemos la dirección donde estamos, y si el salto ha sido tomado y está en esa dirección, lo cargamos directamente en la dirección del salto. Es decir, no tenemos ni siquiera la necesidad de calcular la dirección. Esto se llama Branch Target Address Cache, o sea, BTAC. La cache que almacena la dirección de destino de los últimos saltos tomados. Es decir, yo tengo una cache, ¿no es cierto?, que con un tag, que es la dirección de donde está la instrucción de salto, y aquí almaceno la dirección, ¿no es cierto?, donde voy a saltar. Fíjense que este tag es más chiquito en el dibujo y está puesto al propósito porque son los últimos bytes que se toman. ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que sucede, ¿sí? La cache almacena las direcciones de los últimos saltos.
Y cuando se accede a una instrucción de salto, se accede simultáneamente a la branch target address cache utilizando la dirección de la instrucción de salto, que es lo que hemos dicho acá. Si la instrucción está, ¿no es cierto?, el salto se predice como tomado. La dirección de destino del salto se lee de aquí directamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que acá hay dos cosas que pueden suceder. ¿Cómo voy a actualizar esta branch target address cache? ¿No es cierto? Se actualiza cuando se ejecuta la instrucción de salto y después se conoce si el salto fue tomado o no y la dirección de destino del salto. Fíjense que si el salto fue tomado, tengo dos situaciones. Una en que no estaba en la branch target cache, ¿no es cierto? Entonces ahora lo tengo que poner. Si ya estaba, se actualiza la dirección de destino del salto y listo. Si el salto no fue tomado y si estaba en la branch target address cache, lo cierto, evidentemente hay que sacarlo porque la próxima vez que pasemos por aquí se supone que no va a ser tomado. Entonces esto funciona con la hipótesis de que si nosotros cuando pasamos por esta dirección la vez anterior y tomamos el salto lo vamos a volver a tomar. Si cuando pasamos por aquí, ¿no es cierto?, la vez anterior y no tomamos el salto, esto no va a estar aquí y el salto no va a ser tomado. Fíjense que aquí, ¿no es cierto?, tiene un bit del multiplexor que va a tomar la dirección que sigue o la dirección del salto de acuerdo a si encontró la dirección del salto, perdón, la dirección de la instrucción de salto, ¿no es cierto?, en la branch target address cache. Uno se podría preguntar cómo hago la búsqueda en esta branch target address cache, ¿no es cierto?, de esta dirección. Si voy a probar uno por uno, evidentemente si voy a probar secuencialmente uno por uno, digamos, va a tardar mucho tiempo, es decir, voy a necesitar muchos siglos de reloj y no serviría. La otra opción sería, bueno, probemos todos en paralelo, pero probar todos en paralelo significa que yo tengo que tener un circuito bastante complicado, o por lo menos debo gastar demasiada energía para probarlos todos en paralelo. Entonces la cosa es de la siguiente. Nosotros lo que vamos a poner ahí es una cache de memoria. Nosotros tenemos dos tipos de cache de memoria, que son las caches de acceso directo, ¿sí? Y después tenemos las asociativas, y las asociativas las tenemos de dos sabores distintos, que son las totalmente asociativas o las asociativas por conjunto. En el capítulo de memoria cache vamos a ver más detenidamente esto, pero ahora para que tengamos una idea, ¿no es cierto?, veamos cómo son las caches de acceso directo, ¿no es cierto? Estas son las de menor costo. El problema que tienen es que tienen mucho aliasing, es decir, dos direcciones que tengan el mismo tag, ¿no es cierto?, se van a superponer y una va a tener que ser desalojada. Lo que pasa es que para un mismo tag tenemos solamente una dirección. En cambio, las direcciones, ¿no es cierto?, las caches totalmente asociativas, ¿no es cierto?, yo tengo, digamos, es la situación en donde yo tenía que comprobarlas todas, ¿no es cierto?, en forma paralela. Entonces, es la que tiene el menor aliasing, pero evidentemente va a ser la que va a tener el mayor costo, tanto energético como monetario, para realizar esta memoria. Y la se usa cuando son muy pequeñas las memorias cache, entonces sí tienen aplicación. Vamos a ver que hay unas caches que se llaman de víctima que usan esto. Y después una solución intermedia, que lo que puedo hacer son varios conjuntos de este tipo, y entonces para un mismo tag dejar 2 o 4 slots para lograr poner la dirección ahí, que esto es lo que más se usa, ¿sí? Entonces, bueno, estas que están acá son los distintos procesadores que usan esta estrategia del BTAC, ¿no es cierto? Y hay algunas variaciones del branch target cache, ¿no es cierto?, cómo almacenar las instrucciones y demás. Ahora vamos a ver algunas variaciones, ¿no es cierto?, y algunas mejoras. Con respecto a las técnicas, la clasificación de las técnicas de predicción de salto, obviamente las vamos a poder dividir en dos, en estáticas y en dinámicas. Las estáticas las va a realizar el compilador y puede ser fija, por ejemplo, es decir, bueno, todos los saltos van a ser tomados, pero obviamente esta va a tener mucho hierro, ¿sí? O basada en el desplazamiento, es decir, en la dirección del salto, o basada en el código de operación. Se puede mostrar que hay algunos códigos de operación de salto o algunos códigos de operación que rodean a la instrucción que lo que nos indican con bastante asertividad cuál es la dirección del salto.
pero también va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de programa que estemos ejecutando. Y después están las dirigidas por el compilador, es decir, que hacemos algunas corridas el compilador y el compilador determina y además el usuario puede poner algunas indicaciones de si se va a tomar o no se va a tomar el salto y además podemos también decir que todos los saltos que van hacia atrás, ¿no es cierto?, si se vuelven en el programa corresponden a un loop y los saltos que van hacia adelante no lo corresponden, entonces nosotros los podemos poner, digamos, los que van hacia atrás como siempre tomado y los otros los podemos poner como no tomado. Las técnicas estáticas, digamos, tienen la ventaja de que no vamos a gastar energía para determinar el salto, pero tiene la desventaja de que su asertividad es baja. En cambio, las técnicas dinámicas que hemos visto, por ejemplo, recién una puntita del iceberg, en donde hemos visto que la historia global nos podía a nosotros decir, ¿no es cierto?, si el salto iba a ser tomado o no tomado. Después también podemos decir la historia global, es decir, cuando estamos diciendo la historia local, es decir, lo que ha pasado en esa instrucción, en esa instrucción de salto, en la última vez que pasamos por ahí. Cambio la historia global, es decir, qué pasó, digamos, qué sé yo, 3 instrucciones, o sea, las últimas 3 instrucciones de salto, antes de llegar a la instrucción de salto de la cual quiero hacer la predicción. Se supone que esas instrucciones tienen que ver con el estado de las variables que, ¿no es cierto?, nosotros estamos testeando para el salto. Entonces puede existir una correlación entre la historia global y el salto. Y además después tenemos una híbrida que podemos combinar estas dos y ver cuál de las dos es la que aplica, ¿sí? Entonces hacer tener un algoritmo mucho más preciso para determinar si el salto está tomado o no está tomado, es decir, tener mucha más asertividad con respecto al salto. Si se fijan, yo aquí puse un pequeño resumen y hice hincapié en las estrategias de predicción estética en este resumen porque vamos a abordar las estrategias de predicción dinámica de aquí en adelante. ¿Sí? Fíjense que la diferencia radica en el momento en que se realiza la predicción. En el caso de la predicción estática se va a realizar en tiempo de compilación, mientras que en la dinámica se va a realizar en tiempo de ejecución. Ambos tienen ventajas e inconvenientes como hemos descrito en la filmina anterior. Por ejemplo, con la predicción dinámica se consigue mayor precisión a cambio de un coste de hardware mayor. O sea, yo tengo que invertir más en hardware, tengo que invertir más en energía y tengo que invertir más en dinero. Porque cuando digo en hardware voy a tener que invertir más en transistores y en superficie. Cuando digo en dinero es el costo del procesador. Mientras que la estática tiene menos precisión, no requiere tanto hardware, pero a cambio de algunas implementaciones puede llegar a tener una considerable, digamos, una longitud considerable del programa. O sea, puede extenderse el programa hasta un 30% más, algo que no habíamos dicho antes. Existe también en la literatura una serie de técnicas no basadas en predicción para reducir el coste de los saltos. Estas son, por ejemplo, saltos retardados, que lo estuvimos viendo en el capítulo 2, avance en el cálculo de la instrucción, ¿no es cierto?, en el salto que depende, o la ejecución concurrente de los dos caminos. O sea, yo estoy haciendo especulativamente los dos caminos y después decidiré cuál de estos es el correcto. Estrategia de predicción estática. Existen diversas técnicas de predicción estática. Fíjense que la técnica más relevante de la predicción estática son predecir todos los saltos como tomado. Ya lo hemos dicho, esta técnica es un poco pobre, ¿no es cierto?, poder en su asertividad. Predicción basada en el código de operación está basada en un estudio que dice que según el tipo de salto que se realice, la posibilidad de que sea tomado o no, ¿no es cierto?, difiere, y hay un estudio de Lee Smith realizado para la IBM 360, ¿no es cierto?, que observa esto y que logra una asertividad entre el 80 y el 90%, que es muy alta. Para una estática es muy alta. Predecir los saltos en función de su dirección, por ejemplo, los saltos hacia atrás, predecir como tomado, y los saltos hacia adelante, predecirlo como tomado. Esta técnica está basada en el hecho de que de los loops toman los saltos hacia atrás, ¿no es cierto? Esta técnica funciona bien en programas con muchos bucles, mientras que no lo va a hacer en programas que no tienen bucles. Hasta acá está la filmina de lo que acabamos de decir recién, ¿no es cierto?, con respecto a las predicciones estáticas, ¿no es cierto?, son lo que estamos diciendo, que siempre tomado o siempre no tomado, produce todos los saltos tomados, mayor número de aciertos de la predicción, 3 de cada saltos son tomados, ¿sí?
Después, el mayor costo de hardware necesita almacenar la dirección de destino del salto. Predecir todos los saltos como no tomado, menor número de aciertos, ¿no es cierto? Pero evidentemente el hardware, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No va a tener que guardar estas direcciones. ¿Sí? Uno de cada cuatro y no tomado, menor costo de hardware. Predicción basada en dirección de saltos, saltos hacia atrás y saltos hacia adelante. La mayoría de los saltos hacia atrás corresponden a un bloque, la mayoría de los saltos hacia adelante corresponden a un if then else. El mal comportamiento en programas con pocos bucles, ¿no es cierto? Y muchos if then else, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este tratamiento de predicción estática y va a tener problemas. Veamos un poquito más de la predicción estática, ¿no es cierto?, con el código de operación de salto. Fundamento: la probabilidad de que los saltos sean tomados depende del tipo de salto. El salto es tomado para ciertos códigos de operación y no tomados para otros. ¿Sí? Entonces el compilador va a decir esto. Basada en el tipo de construcción, el compilador predice si el salto será tomado o no, dependiendo del tipo de construcción de control. A ver si tiene un do, un do while, un do normal, un for o lo que sea. Basada en un profiling, es decir, en una ejecución, el compilador predice en función del comportamiento en estas instrucciones de ejecución previas al programa. Evidentemente esto es una ejecución previa, pero es una ejecución, una toy ejecución. Entonces, digamos que vamos a poder hacer ciertas inferencias, pero no las inferencias reales. ¿Sí? Y especificado por el programador. Ahí el programador nos podría ayudar y nos podría decir, che, mira, esto probablemente sea siempre tomado o esto probablemente sea no tomado. El programador indica al compilador si debe ser evaluado como tomado o como no tomado, mediante una directiva específica que, digamos, mediante un pragma que coloca delante del salto. Se añade un bit de predicción al OP código de las instrucciones. El compilador activa o desactiva el bit para indicar que se va a tomar o no se va a tomar. O sea, yo le estoy avisando al procesador, ¿no es cierto?, que se va a tomar o no se va a tomar. Esa es la idea. Ahora vamos por las predicciones dinámicas. La idea básica de predecir, ¿no es cierto?, se realiza observando el comportamiento de las instrucciones de salto en la última ejecución. A ver, nosotros tenemos dos ideas que hemos puesto antes, la que es la local, digamos, con una historia local, ¿no es cierto?, o con la historia global. ¿Sí? Evidentemente nosotros necesitamos almacenar esta historia, ¿no es cierto?, de las últimas ejecuciones de salto. Nosotros lo que vamos a hacer es almacenarlos, ¿no es cierto?, en una memoria, y para lo cual vamos a poner un bit de historia, 2 bits de historia o 3 bits de historia. Evidentemente esta vamos a poder almacenar si hemos tomado un salto o no lo hemos tomado la última vez que pasamos, y esta vamos a poder almacenar si hemos tomado o no hemos tomado las últimas 2 veces que pasamos, y estas las últimas 3 veces que pasamos por ese lugar. Ahora fíjense que que está acá, ¿no es cierto?, que un bit de historia, 2 bits de historia o bimodal, y esta otra historia. Fíjense que estos son los procesadores, ¿no es cierto?, que han implementado estas distintas soluciones. La idea es muy sencilla, es hacer una correlación, ¿no es cierto? Es decir, el predictor lo que está haciendo es buscando una función que se correlacione con el comportamiento histórico de lo que pasa. ¿Sí? Y después también tenemos algunas correlaciones que pueden ser, digamos, puede estar correlacionado con la historia local, o puede estar correlacionado con la historia global, o puede ser una correlación híbrida con la historia local y global, como vamos a ver al final de este pedacito de la parte. Veamos cómo se implementa un predictor de salto de un solo bit, ¿no es cierto? Este predictor de salto evidentemente es dinámico, y lo que tenemos nosotros es una máquina de estado, y esta máquina de estado arranca de un estado, por ejemplo, no tomado, y fíjense que acá dice inicio y ya arranca el vector del estado no tomado, dado que nosotros no tenemos todavía la dirección del salto. Una vez que haya sido tomado, nosotros vamos a haber calculado la predicción del salto, y si le hemos errado, ¿no es cierto?, vamos a irnos a este otro estado que está aquí. Es decir, el predictor va a tener un bit, ¿no es cierto?, de 0 y 1, y evidentemente va a tener que hacer referencia a una dirección, que es la dirección en
dicen dónde está el salto. Entonces fíjense que nosotros tenemos una máquina de estado que si es, digamos, que es no tomado y otro estado que es tomado, en el estado que es no tomado, ¿no es cierto?, se va a quedar, va a iniciar en el estado no tomado, ¿no es cierto?, dado que no tengo la dirección del salto, y si, digamos, si fue tomado va a cambiar a este otro estado y va a cambiar a este otro estado a la vez. Mire, fíjense, ¿no es cierto?, utilizan un bit de predicción por cada instrucción de salto. El bit de predicción refleja el comportamiento del último salto. A ver, ¿qué problema va a tener esto? ¿Sí? El salto se va a predecir como tomado en la última ejecución, y el salto se predijo como tomado en la última ejecución. Lo que pasó en la última ejecución, o sea, de lo único que me voy a acordar es de lo que pasó en la última ejecución. Esto, por ejemplo, para ver esto, cómo funciona, lo que nosotros tenemos que hacer es ver los saltos como un tráfico de saltos, es decir, tomado, no tomado, tomado, no tomado, lo que sea. Entonces fíjense que un tráfico de saltos en un loop, o sea, en un for, supóngase que tenga mil iteraciones el for, ¿no es cierto?, va a ser 1000 veces tomado y una vez no tomado. Entonces este va a estar bueno porque le va a pegar a las 1000 veces que lo ha tomado, o sea, la primera vez le va a errar y le va a errar la última vez. Entonces, digamos que de las 1000 veces le va a pegar 998 veces, por lo cual el índice de asertividad va a ser muy alto. Ahora, si yo tengo un loop adentro de otro loop, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, yo le voy a errar, por ejemplo, ¿no es cierto?, digamos, la misma cantidad de veces que yo esté adentro del loop más externo, es decir, ¿cuántas veces le voy a errar? Y el doble, es decir, si el loop externo tiene 2000 veces, le va a errar 4000 veces, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo uno de esos programas que ustedes siempre hacen, que cada vez que pasan por un lugar le dan vuelta a una variable, le hacen not a una variable y después preguntan por la variable? Esa va a tener un tráfico que es tomado, no tomado, tomado, no tomado, tomado, no tomado. Entonces le va a errar siempre. A ver, yo esperaría que un predictor al menos, ¿no es cierto?, si yo, digamos, al menos le pegara el 50%, no le va a en ese caso no le va a pegar a nada. O sea que, digamos que es un buen predictor en el sentido de que me va a andar bien para los loops, pero no me va a andar bien para algunos otros casos. Vemos este otro predictor que también es digamos, para los saltos locales, ¿no es cierto? Es decir, un predictor local que se llama bimodal porque tiene 2 bits. Utiliza 2 bits de predicción por cada instrucción de salto. Este bit refleja el comportamiento de las últimas 2 ejecuciones. ¿Sí? Predicción, un salto que se tomado, ¿no es cierto?, repentinamente, se predice como tomado. Un salto que no se ha tomado repetidamente se predice como no tomado. Si un salto toma una dirección inusual una vez, el predictor lo predice como usualmente. Fíjense en que este predictor inicia, igual que el anterior, ¿no es cierto?, en not taking, y inicia en not taking por la idea esta, ¿no es cierto?, de que no tenemos, ¿no es cierto?, todavía la dirección. Entonces fíjense que en not taking tengo 00, ¿no es cierto?, y strongly not taking, ¿sí? Entonces fíjense que el predictor, yo asevero que nunca fue tomado el salto. Si el salto fuese tomado una vez, ¿no es cierto?, me voy a 01, ¿sí?, y es weakly not take. Entonces fíjense que está, digamos, laxamente no tomado. Entonces cuando vuelve a no ser ser tomado, perdón, el salto, ¿sí?, ahora quiere weekly taking, y entonces ahora empieza a predecir, ¿no es cierto?, predice como tomado. ¿Sí? Entonces fíjense que después de 2 veces que no ha sido tomado el salto, ¿sí?, que ha sido tomado el salto, cambia de idea y empieza a predecir todo. ¿Y esto para qué sirve? Fíjense que el caso que nosotros teníamos taking, no taking, taking, no taking, taking, no taking, esto se iría por acá y le vamos a pegar al 50% de las cosas, ¿no es cierto? En cambio, iría por acá, ¿sí? Entonces le vamos a pegar al 50% de las cosas. Si nosotros tenemos el caso de un loop dentro de otro loop, ¿no?,
Entonces, acuérdense que el que estaba adentro le erraba 2 veces en la última vez que pasaba, le erraba 2 veces porque salía y volvía a entrar, entonces era un taking y un no taking cuando debiera haber sido un no taking y un taking, ¿sí? Entonces le estaba errando 2 veces. ¿Sí? Este le va a errar una vez sola a un loop dentro de otro loop, es decir, si el de afuera tenía 1000, el anterior, el de un solo bit, le va a estar errando 2000 veces, en cambio este le va a estar errando solamente 1000 veces, por lo cual es bastante mejor digamos, este predictor. A ver, correlaciona mejor, ¿no es cierto? Porque tiene más memoria, entonces tiene más capacidad de correlacionar mejor, por lo cual es bastante más efectivo. Evidentemente tiene un costo más alto, yo necesito 2 bits por cada instrucción, ¿no es cierto?, de salto que está en la ventana en la que yo quiero analizar. La ventana le digo a la cantidad de entradas que tiene esa memoria cache que está guardando, ¿no es cierto?, los saltos. ¿Cómo son las estrategias de construir estas tablas? ¿Sí? Hay dos estrategias que son las más comunes, que son el Run Target Buffer Table, ¿sí? que es la BTB. Y la otra es la tabla de historia de salto, la BHT. ¿Sí? Añade los bits de predicción a la entrada de la BTAC, o sea, la tabla que vimos antes, la BTAC con bit de predicción se denomina BTA. Acuérdense que nosotros teníamos, en la anterior, teníamos solamente la entrada, ¿no es cierto? Si se había realizado una predicción de que el salto se iba a realizar. Ahora no, ahora hemos puesto todas las entradas con el bit de predicción. Ahora, en esta que está aquí vamos a ver que esta tabla de historia lo que se hace es construir dos tablas, ¿no es cierto?, para ahorrar espacio, ¿sí? Y entonces esta es una tabla que utiliza, ¿no es cierto?, dos tablas distintas, ¿no es cierto?, y podemos realizar la predicción. Ahora vamos a ver cómo están implementadas exactamente cada una de estas, y estos son los procesadores que, digamos, que han implementado cada una de estas estrategias. Esta tabla que es la Run Target Buffer, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es poner los bits de predicción aquí, o sea, teníamos los mismos, el tag y teníamos la dirección y hemos agregado los bits de predicción. Actualización de la BTB, los campos de la BTB se actualizan después de la ejecución, es decir, una vez que yo realmente he determinado qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Determino, digamos, pongo la dirección y actualizo los bits. Si el salto fue tomado o no, actualiza el bit de predicción y la dirección destino del salto, actualizo en la BTA. La predicción implica, sin bit de predicción, implica con un solo bit de predicción. Si la instrucción de salto está en la BTB, el salto se predice como tomado. Si la instrucción de salto no está en la BTB, el salto se predice como tomado. Esto fíjense que es lo que yo estaba diciendo recién, yo puedo, ¿no es cierto?, ponerlo en forma implícita. ¿Sí? ¿Qué desventaja? Solo se puede predecir aquellas instrucciones de salto que están en la BTB. ¿Sí? O sea, fíjense que hay una que es implícita y otra que no lo es. Esta estrategia de a la BTAC agregarle una tabla que es la BHT, que es la tabla, ¿no es cierto?, de saltos históricos, es bastante mejor porque fíjense que nosotros acá, si bien pareciera que el tag esté repetido, pero parecen que el tag son más o menos unos 10 bits, una cosa así, y estos son 32 bits, entonces estos 32 bits son de las direcciones de los saltos tomados, que aquí no están. Entonces aquí están todos los saltos con sus bits de predicción, y aquí están todos los saltos tomados, ¿no es cierto?, sin, digamos, digamos que han sido tomados que no tengan los bits de predicción. Entonces, la BTAT almacena de la dirección destino de los últimos saltos tomados y la BHT almacena los bits de predicción de todas las instrucciones. Ventaja: puede predecir instrucciones que no están en la BTAC, ¿no es cierto?, porque tiene más entradas que está ahí. Desventaja: aumenta el cargo necesario, dos tablas asociadas, pero una tabla queda en un lugar del pipeline y otra queda en el otro. Usando los bits menos significativos de la dirección, menos costes, opción, ¿no es cierto?, habitual. Compartición de las entradas se degrada el rendimiento. Esto de compartición de las entradas depende de cuántos weights tengamos en el tipo de memoria asociativa que tengamos. ¿Sí? Acá está por conjunto: mayor coste, tablas pequeñas para un mínimo costo de hardware, peor comportamiento. ¿Sí?
esta es la idea digamos, conjugar estas dos tablas para realizar las predicciones.